Revelado, el increíble viaje de un inmigrante quebrado que construyó un imperio transformador. Miguel se encontraba agachado, limpiando el suelo brillante del bufete de abogados, preguntándose si alguna vez podría dejar atrás esa vida. Tenía 30 años, pero la carga de sus sueños marchitos lo hacía sentir como si estuviera mucho más viejo. Mientras escuchaba las conversaciones de los abogados en los despachos, cada risa resonaba como una burla de sus propios fracasos. «Eres un limpiador», se repetía en su mente, un mantra que ahogaba su ambición. La idea de hallarse atrapado en esta rutina le provocaba un nudo en el estómago. El sacrificio de su madre y la esperanza de sus hermanos lo mantenían en pie, pero la pesada sombra del arrepentimiento lo seguía. El hogar, un pequeño apartamento en un barrio lleno de murales vibrantes, donde las risas y los olores a pupusas se entremezclaban con los recuerdos del pasado y las esperanzas del futuro. Era también una jaula. ¿Cómo podía perseguir sus sueños cuando la economía apretaba? La dependencia de su familia lo devoraba lentamente. Miguel se sentía dividido, cada vez más enredado entre su deber y su deseo. La angustia nublaba su mente, haciéndolo cuestionar si alguna vez podría alcanzar la educación que jamás tuvo. Cuando la señora Rosa, aquella mujer mayor con una mirada profunda, lo miró a los ojos y le habló sobre el derecho, fue como si le iluminara la oscuridad por un instante. Pero el fuego que rescataría su existencia parecía un lujo del que no podía permitirse. Cada tarde, después de largas horas limpiando, Miguel se sentaba a estudiar con esfuerzo, en la penumbra de su habitación. Su mente estaba un torbellino de dudas. ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Es egoísta querer más? La presión del mundo exterior y el peso de su familia se volcaban sobre sus hombros en cada intento de avanzar. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era el sustento de quienes amaba. El merecer algo más parecía un sueño prohibido. Esa visión de un hogar mejor, una vida más digna lo atormentaba. Entonces, una noche, justo cuando se sintió más perdido, recibió una carta. Había obtenido una beca para estudiar Derecho. La alegría en su pecho pronto fue intimidada por el pánico. Las posibilidades se abrazaban con las obligaciones. Si dedicaba tiempo a sus estudios, ¿cómo sostendría a los suyos? ¿Y si fracasaba? El eco de las risas de sus hermanos lo perseguía, la decepción estaba al acecho. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Luis, su hermano, siempre había sido su mayor apoyo, su mirada estaba llena de confianza. Pero una sombra de duda cruzó sus ojos cuando Miguel compartió su noticia. ¿Y si no puedes manejarlo, Miguel? ¿Y si nos dejas sin nada? Era una pregunta simple, pero el peso de la incertidumbre lo arrastró. ¿Y si su ambición se convertía en traición? A medida que sus estudios iniciaban, Miguel enfrentaba un nuevo mundo. Cada pasillo de la universidad lo recordaba su origen humilde. Cada mirada desaprobatoria acechaba como un espectro. ¿Cómo podría sobresalir en un lugar donde se sentía como un impostor? La historia familiar de injusticias lo guió, pero, al mismo tiempo, lo lanzó a un mar de desconfianza. Cada paso en ese mundo que lo excluía lo llenaba de ansiedad. La lucha por ser voz para otros como él lo empujaba, pero también lo desbordaba. Y ahí estaba, parado en una encrucijada emocional, en el último momento de su conciencia. Su futuro y su historia familiar se entrelazaban, mientras el miedo lo apresaba. Miguel sabía que la lucha apenas comenzaba y que el camino estaba lleno de espinas. Tendría el coraje de no solo soñar, sino de enfrentarse a aquellos que se habían interpuesto en su camino. La respuesta estaba al borde de sus labios, pero aún le costaba pronunciarla. Cada día en la universidad se convirtió en una montaña rusa emocional para Miguel. Las conferencias, el bullicio de los pasillos y el peso de sus libros lo rodeaban como un manto pesado.
Al principio, luchó por encontrar su lugar. Se sentaba en el fondo de las clases, intentando absorber cada palabra, cada concepto, mientras un calor de vergüenza llenaba su rostro al notar las miradas curiosas de otros estudiantes. ¿Acaso a ellos les interesaba quién era? O más aún, si ellos podrían ver más allá de su historia. Pasaron las semanas y, aunque luchaba con la soledad, también se encontró con un grupo diverso de compañeros que compartían sus propios miedos y sueños. Una de ellas era Clara, una mujer de voz firme y decidida, que le recordó a Miguel la pasión que sentía cuando hablaba de la justicia social. Sus debates acalorados le enseñaron que no estaba solo en este camino, que otros también llevaban sus propias cargas y que, al compartirlas, podían transformarse en fuerza. Pero no todo fue apoyo. Su vulnerabilidad se hizo evidente en las evaluaciones. La primera prueba la golpeó como un balde de agua fría. Cuando recibió la calificación, su esperanza se desplomó. No solo había obtenido una nota baja, sino que, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su sueño podía estar alejado de sus manos. En su mente, el eco de las dudas resonaba cada vez más fuerte. Cada negativa era un recordatorio de su estatus, de su papel en la familia. Tal vez nunca estoy destinado a más, pensó, su confianza tambaleándose. Decidido a no dejarse llevar por la desesperación, Miguel se enfrentó a las críticas internas. Tras muchas noches de estudio y sacrificio, empezó a reconocer patrones en su forma de aprender. Fue entonces cuando, en otro momento revelador, descubrió que se relacionaba mejor con el material cuando lo explicaba a otros. Armándose de valor, comenzó a formar grupos de estudio, convirtiéndose en un referente entre sus compañeros. Esta acción no solo le permitió entender mejor el contenido, sino también crear vínculos y construir una red de apoyo. Poco a poco, la figura del limpiador se desvanecía. Miguel comenzó a vestirse de manera más segura y a comportarse con determinación en el aula, ya no escondiéndose detrás del escritorio. La presión de su familia seguía acechando, pero en lugar de dejar que lo abrumara, se transformó en su motivación. Cada conversación con Luis se volvía más constructiva, donde el apoyo mutuamente se reforzaba. Luis empezó a ver el cambio en su hermano, y en esas charlas, la sombra de la duda comenzó a despejarse, abriendo espacio para el optimismo. Sin embargo, la llegada de un nuevo semestre presentó un desafío inesperado, un profesor que se había ganado la reputación de ser extremadamente exigente. Miguel sintió que sus propias inseguridades resurgían al enfrentar las críticas fervientes de este hombre. Todo lo que había construido parecía tambalearse ante una única figura de autoridad. ¿Qué ocurriría si fracasaba de nuevo?, se preguntaba, mientras un temor profundo se apoderaba de él. La decisión que debía tomar quedaba entre sus manos. ¿Debería dar un paso atrás o enfrentar la adversidad con la misma valentía que había mostrado hasta ahora? El dilema lo atormentaba, y como un espejismo, las oportunidades de construir su futuro se desdibujaron. Pero al mirar a su alrededor y recordar la lucha de su madre, sintió que no podía fallar. La certeza no llenaba su corazón, sino más bien un llamado interior a la lucha. Una idea cristalina emergió de su mente: debía acercarse al profesor, abrirse a su crítica y, en vez de aceptar el temor, tomar control sobre su educación. Esta decisión lo llevaría a un encuentro que podría cambiar no solo su trayectoria en la universidad, sino también su visión sobre el liderazgo y su futura carrera. La pregunta que queda en el aire es: ¿podrá Miguel reunir el valor necesario para afrontar a su profesor y desafiar las barreras que lo separan de su sueño? Miguel pasó las noches previas al encuentro con su profesor despierto, repasando mentalmente cada posible frase que podía pronunciar. Un torrente de emociones agitaba su interior, la ansiedad y el miedo se entrelazaban con una chispa de determinación. Sabía que este era un momento clave, uno que podría ser el catalizador para redefinir su trayectoria académica. Sin embargo, cada vez que imaginaba el momento de hablar, el eco de sus inseguridades reverberaba en su mente. ¿Qué si no entiende mi perspectiva? ¿Qué si me ridiculiza? La mañana del encuentro llegó. Miguel optó por vestirse con su mejor camisa, la que le recordaba a su madre, una prenda que siempre había simbolizado para él la fortaleza de su hogar. Con un profundo suspiro, se dirigió a la oficina del profesor, el sonido de sus pasos retumbando en su pecho como un tambor ansioso.
En sus labios se formaban palabras, pero en su mente se aglutinaban preguntas. Una breve pausa en la puerta le otorgó espacio para reflexionar sobre lo que realmente deseaba alcanzar, no solo la aprobación académica, sino una conexión que le permitiera crecer. Al abrir la puerta, se encontró con el profesor, un hombre de mirada penetrante que parecía haber dedicado su vida a desafiar a sus alumnos. Miguel sintió que su voz se encogía, pero decidió que no podía dejarse vencer. Después de una breve presentación, comenzó a hablar. Profesor, agradezco la oportunidad de conversar. Quisiera entender más sobre cómo puedo mejorar en su clase. Su voz sonó más firme de lo que esperaba, como si la energía de sus compañeros lo acompañara. La respuesta del profesor fue directa y cruda, desmenuzando sus fallos. En lugar de amedrentarse, Miguel se centró en esas críticas. Escuchar las observaciones le permitió ver su trabajo desde una perspectiva nueva. En cada comentario no solo hubo desaprobación, sino también la oportunidad de identificar áreas de mejora. Consciente de que cada uno de esos puntos daba espacio para crecer, Miguel comenzó a cuestionar, ¿y si pudiera implementar estas sugerencias? ¿Qué pasaría si el fracaso no fuera un fin, sino un punto de partida? Al finalizar la conversación, logró formular una serie de preguntas que revelaron su creciente comprensión del contenido. En ese intercambio, Miguel sintió que la relación profesor-alumno se transformaba. Dejaron de ser solo figuras de autoridad y estudiante. Se convirtió en un diálogo constructivo, donde las ideas se compartían sin temor. Este momento representó una revelación crucial. La comunicación sincera era el puente hacia el aprendizaje profundo. No obstante, el regreso a casa no significó que las dudas se disiparan. La conversación había sido un primer paso decisivo, pero el camino seguía cubierto de obstáculos. Las horas de estudio se multiplicaron y aunque a veces la fatiga amenazaba con abrumarlo, Miguel se aferraba a su disciplina y a la red de apoyo que había cultivado. Al ver cómo sus compañeros empezaban a disfrutar de las discusiones, también se dio cuenta de que su propio proceso de aprendizaje había echado raíces. Ahora no solo estudiaba el contenido, sino que se comprometía con su entendimiento. Sintió con claridad cómo cada nueva revelación se transformaba en poder, reflejando la libertad que siempre había anhelado. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Al comenzar a enfrentarse a los exámenes de medio semestre, el eco del profesor resonaba en su mente. Esta vez, la ansiedad tenía un rostro nuevo, el miedo a decepcionar las nuevas expectativas que se había generado. Miguel se sentía al borde de un precipicio, balanceándose entre la autoeficacia que empezó a cultivar y el antiguo fantasma de la derrota que nunca terminaba de desvanecerse. La próxima evaluación se presentaba como un test fundamental, un desafío en el que no solo se jugaba su rendimiento académico, sino también el respeto que había logrado consolidar frente a sus compañeros y su profesor. Con el peso de la incertidumbre y la promesa del crecimiento, Miguel se preguntó: ¿sería realmente capaz de enfrentar las exigencias una vez más y esta vez salir victorioso? El momento se acercaba y la presión comenzaba a elevarse. En su mente, una pregunta no se marchaba: ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar por cumplir mis sueños? ¿Qué haré si esta oportunidad se me escapa una vez más? Los días que siguieron al encuentro con su profesor fueron un torbellino de pensamientos contradictorios. Miguel sentía que cada intento de concentrarse en el estudio era interrumpido por un diálogo interno que giraba en torno a sus inseguridades. Cada hoja de sus apuntes se convirtió en un espejo que reflejaba sus temores. ¿Podía realmente mejorar? Cuando miraba a su alrededor, notaba cómo sus compañeros parecían fluir en el conocimiento, mientras él lentamente trataba de navegar por mares tumultuosos. La noche anterior al examen, mientras el reloj marcaba la medianoche, Miguel se sentó en su escritorio. El desorden de libros y papeles a su alrededor era evidente. Decidió que era momento de hacer una pausa. En lugar de seguir leyendo, tomó una hoja en blanco y comenzó a escribir. Identificó sus miedos y los escribió. Con cada palabra liberaba un poco de la presión que sentía. Temo no estar preparado. Temo que mis esfuerzos no sean suficientes. ¿Temo defraudar a quienes confían en mí? Al terminar, sintió que la hoja contenía no solo sus miedos, sino también el primer paso hacia la autocompasión.
Con cada observación escrita se daba cuenta de que la carga emocional no podía ser sepultada bajo capas de estudio. La autoexigencia puede haber sido un motor, pero también era un freno. Era un dilema: ¿cómo podría empoderarse, a la vez que habría espacio para la vulnerabilidad? En esa revelación, Miguel comenzó a vislumbrar su camino hacia la resiliencia. Esa mañana, en el aula, la atmósfera craqueada por nervios y expectativas le pareció densa. Miguel respiró hondo antes de entrar al examen, recordando la promesa que se había hecho a sí mismo de no dejarse vencer por el miedo. La estrategia mental que ideó terminó siendo su salvación. Antes de cada pregunta, cerraba los ojos y respiraba, buscaba la claridad que había encontrado al escribir sus temores. Esa práctica silenciosa le ofrecía un espacio de control en la tormenta que sentía en su interior. El examen fue complicado. Cada pregunta era un campo de batalla. Al principio, la ansiedad lo abrumaba, pero recordó cómo el profesor había desmenuzado sus fallos. Con esto en mente, transformó las preguntas en un ejercicio de autoconocimiento. En lugar de verlas como amenazas, las convirtió en oportunidades para demostrar su mejora. Escribiendo sus respuestas, Miguel se sintió como un arquitecto que construía su futuro, ladrillo a ladrillo. Clara, concisa y decididamente, comenzó a deshacer la imagen del estudiante quebrado que había sido, dando paso a uno renovado, impulsado por la autoafirmación. Cuando entregó el examen, una mezcla de alivio y expectativa lo envolvió. Sin embargo, más que la incertidumbre del resultado, el verdadero sentido de la victoria se encontraba en su transformación interna. Había aprendido a canalizar el miedo en motivación. Era consciente de su vulnerabilidad y, a la vez, de su fuerza. Algo dentro de él se había transformado, una chispa que no se apagaría fácilmente. Los días siguientes fueron difíciles, y mientras aguardaba los resultados, la presión no desapareció del todo. Sin embargo, Miguel sentía que, independientemente del resultado, había adquirido herramientas que lo harían más fuerte. Había enfrentado sus demonios, y eso era un triunfo en sí mismo. Cuando finalmente llegó el día de los resultados, tuvo que enfrentar un nuevo dilema. Su mente le susurraba que el resultado definiría su valía. Pero algo había cambiado. Hacía tiempo que había decidido que no dejaría que un número determinara su identidad. Al abrir el correo, la pantalla reflejó lo que se convertiría en un momento clave en su vida. ¿Qué camino elegiría ahora, después de este examen? Mientras sus ojos se movían entre las palabras en la pantalla, entendió que, sin importar el resultado, el camino hacia su desarrollo personal aún no había terminado. Lo que vino después podría darle una oportunidad para realmente demostrar su valor. El resultado lo llevará a un nuevo reto, una decisión que podría cambiar todo. ¿Estaré listo para enfrentar lo que venga? ¿Estoy preparado para la posibilidad de volver a caer y levantarme de nuevo? La incertidumbre se cernía sobre él y con ella una nueva pregunta lo impulsaba. ¿Sería capaz de seguir adelante, esta vez sin el peso de sus viejas inseguridades? Miguel respiró profundamente antes de abrir el correo. Un mar de emociones lo invadió, una mezcla de ansiedad y esperanza que lo empujaba hacia adelante. ¿Qué pasaría si el resultado no era lo que había imaginado? Sin embargo, esa pregunta ya no lo dominaba. Había aprendido en los días previos que los números no definían su esencia. Al finalizar la lectura, el resultado le reveló que había aprobado, pero no solo eso, había superado sus expectativas. El documento digital no solo albergaba una nota, contenía una representación tangible de su esfuerzo. Adoptando ese nuevo enfoque, Miguel sintió que no podía detenerse ahí. La sensación de euforia lo empujó a trazar un nuevo plan. Era momento de transformar ese impulso en acción. Miguel decidió buscar más recursos para fortalecer sus habilidades. El aprendizaje nunca había sido tan atrayente. Se inscribió en talleres adicionales, donde podía experimentar la enseñanza desde una nueva perspectiva, enriqueciendo su conocimiento y, al mismo tiempo, fortaleciéndose emocionalmente. Una tarde, al asistir a una sesión sobre oratoria, terminó enfrascándose en sus pensamientos. Muchos de los participantes compartían sus propios miedos, y en sus relatos vio por primera vez que no estaba solo. Todos luchaban con sus demonios. Esa realización abrió un nuevo campo de posibilidades.
Al finalizar la sesión, se le presentó la oportunidad de hablar ante el grupo. Una voz en su interior le susurró que esa era su prueba. Sin pensarlo demasiado, se levantó y pasó al frente. Las primeras palabras salieron de su boca con titubeo, pero a medida que avanzaba, Miguel comenzó a transformar su ansiedad en poder. Se dio cuenta de que al compartir sus inseguridades, también estaba liberando a los demás. Con cada risa, cada asentimiento del público, su confianza se fue asentando. El aplauso no solo fue un reconocimiento hacia él, sino hacia todos los que, como él, habían decidido vencer sus miedos. Desde ese momento, Miguel se sintió atraído por el deseo de ayudar a otros a descubrir su potencial. Organizó sesiones de estudio para compañeros que, al igual que él, se sentían abrumados por el miedo al fracaso. Compartía estrategias de autoconocimiento y les animaba a escribir sobre sus temores. En el proceso, Miguel se encontró a sí mismo como un líder motivador. Más que solo un estudiante, se había convertido en un semillero de resiliencia, ofreciendo apoyo y guía a quienes lo rodeaban. A pesar de los avances, la sombra de la duda no desapareció por completo. A menudo le preguntaba a su profesor si podría considerar su participación en un concurso académico de oratoria notable en la universidad. La idea de hablar frente a un público mayor lo causaba un temblor en el estómago. Pero, al mismo tiempo, un fuego se encendía en su interior. La voz de sus antiguos miedos resurgía. ¿Podrás hacerlo? ¿Estás listo para este reto? Así fue como, en una noche de incertidumbre, Miguel decidió enfrentar ese nuevo desafío. Su mente, atrapada en una balanza entre el temor y la determinación, añoraba avanzar pero también temía la caída. ¿Sería capaz de sostenerse en pie ante un auditorio lleno de críticos? Al tomar la decisión, su corazón latía con fuerza y una convicción nueva se instalaba en su pecho. Era momento de demostrar no solo su valor para sí mismo, sino para todos aquellos que se sentían perdidos como él lo había estado. Nuevas oleadas de preparación comenzaron y con cada ensayo reafirmaba una pregunta crucial. ¿Qué haré yo si fracaso nuevamente? Sin embargo, un eco aún más potente resonaba en su mente. Esta vez, no solo me enfrento a mí mismo, sino que represento a todos aquellos que, a través de mis palabras, buscarán su propio camino a la luz. La noche del evento se acercaba rápidamente y un reconocimiento claro brotó en su interior. Estoy listo para enfrentar el desafío que me espera. El día del concurso se convirtió en un punto de inflexión. Al igual que antes, su mente burbujeaba de dudas, sin embargo, un fuego nuevo surgió en su interior. Mientras se preparaba para el escenario, Miguel no pudo evitar preguntarse si la vulnerabilidad sería su mayor aliada, o si se convertiría en su mayor riesgo. ¿Podría su viaje inspirar a otros más allá de sus propias inseguridades? La tensión lo apretaba como un lazo. Ahora, ante la multitud, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Miguel se encontraba en el backstage del auditorio, rodeado de un silencio abrumador que contrastaba con el murmullo de la multitud ansiosa. Era un instante crucial, una encrucijada en su camino hacia el autodescubrimiento. Cada respiración se sentía pesada, y sus pensamientos luchaban entre la posibilidad de gloria y el temor al fracaso. La idea de que su voz tuviera el poder de llegar a otros lo llenaba de un propósito renovado. Sin embargo, la angustia de las dudas pasadas amenazaba con tragárselo nuevamente en un torbellino de inseguridad. Al salir a escena, un torrente de adrenalina lo invadió. Las luces del escenario se centraron en él, haciéndolo sentir pequeño e insignificante, pero al mismo tiempo, iluminando la fuerza recién adquirida que había cultivado en sí mismo. Las miradas de los espectadores eran tanto un desafío como un impulso. En ese momento, comprendió que había llegado aquí para desafiar no solo sus propias limitaciones, sino también para conectarse con esa parte de cada persona que había sentido la presión del juicio. Inició su discurso recordando sus días de lucha, los miedos que le habían servido como cadenas. Con cada palabra, construía un puente hacia su propia vulnerabilidad y la de aquellos que lo escuchaban. Descubrió que su historia resonaba con otros. Cada pausa y cada anécdota extraían murmullos de identificación por parte del público. Miguel dejó que sus miedos se transformaran en una narrativa de resiliencia, un relato donde el fracaso no era el final, sino el precursor del crecimiento. A medida que avanzaba en su discurso, la sala parecía cobrar vida.
Poco a poco, la ansiedad se convirtió en entusiasmo. Miguel no solo hablaba para ellos, hablaba con ellos. Sentía la conexión en cada gesto, en cada reacción. Sus inseguridades estaban siendo reemplazadas por un sentido de pertenencia, una comunidad construida en torno a las experiencias compartidas. Las palabras fluyeron con más libertad. Lo que había comenzado como una lucha interna se había transformado en un poder colectivo. Los murmullos de la multitud se convirtieron en aplausos. Miguel sonrió, un gesto que reflejaba no solo satisfacción, sino liberación. Había aprendido que el verdadero valor de la oratoria residía en la conexión que se forjaba al mostrar su verdadera esencia. Al concluir, su auditorio lo recibió con una ovación cerrada, un torrente de emoción que lo envolvió por completo. En ese instante, Miguel se dio cuenta de que ya no era solo él enfrentando sus miedos. Era un símbolo de lo que es posible cuando uno se permite ser auténtico, cuando se convierte en un canal de inspiración para aquellos que también buscan salir de las sombras. Sin embargo, mientras se retiraba de la tarima, una nueva inquietud asomó en su mente: ¿cómo podría expandir esta misión de empoderar a otros? Sabía que había más personas que necesitaban escuchar estas historias de valentía, pero Miguel también era consciente de sus propias limitaciones. La idea de convertirse en un líder en este ámbito lo aterraba y a la vez lo fascinaba. ¿Qué formato podría tener esta nueva etapa? ¿Podría formar un grupo enfocado en la superación personal y la expresión auténtica? Tras el discurso, a su alrededor se acercaron otros participantes que compartieron sus experiencias y sentimientos. Cada palabra de agradecimiento que le dirigían reforzaba su deseo de transformar la experiencia vivida en algo más grande. La revelación de su potencial como orador y líder invitó a un nuevo camino de reflexión y acción. En su interior, un plan empezaba a formarse, pero la incertidumbre se mantenía en el aire. Miguel sentía que su viaje apenas comenzaba. Al dejar el auditorio, su corazón latía con la certeza de que nuevas oportunidades se alineaban en su horizonte. Estaba listo para dar ese paso, pero primero necesitaba decidir cómo encaminar su propósito. El camino se presentaba lleno de retos, y Miguel no podía escapar de una nueva pregunta inquietante: ¿cuál sería el costo de su nuevo papel en este viaje de transformación personal y colectiva? La respuesta, solo el tiempo lo diría. Miguel tenía una visión fugaz de su futuro mientras abandonaba el auditorio. La euforia del momento aún resonaba en su ser, pero junto a ella crecía una creciente inquietud. Necesitaba urgentemente encontrar una dirección clara, un foco que le permitiera forjar su camino hacia el liderazgo en el ámbito del empoderamiento personal. Con cada paso que daba, una mezcla de emoción y temor lo envolvía. Sabía que tenía ante sí la oportunidad de convertir su experiencia en algo que pudiera influir en muchos. Una semana después, sentado en su pequeño estudio, Miguel, rodeado de notas y libros, comenzó a esbozar un plan. Quería crear un espacio donde las personas pudieran encontrar su voz y compartir sus luchas. Pensó en un taller, algo que pudiera ayudar a otros a enfrentar sus miedos de manera similar a como él lo había hecho. Sin embargo, la duda lo asaltó nuevamente. ¿Sería realmente capaz de liderar? No quería que su pasado gris y sus inseguridades interfieran con su objetivo. En su mente, se repetía que el líder debía ser perfecto, tener siempre la respuesta. Esa noche, confrontando sus pensamientos, decidió dar un primer paso concreto. Abrió su computadora y registró el dominio de un sitio web que podría servir como plataforma para su proyecto. Al hacer clic en comprar, sintió un escalofrío. Era un símbolo de compromiso, una declaración de intención que inicialmente le pareció aterradora. El acto de hacer algo tangible lo había empoderado, pero la voz de la duda todavía resonaba. ¿Qué hará cuando se presente el primer obstáculo? Con la decisión tomada, dedicó horas al diseño del sitio. Mientras elegía palabras concisas para transmitir su misión, sintió un cambio en su ambivalencia. Se dio cuenta de que su misión no requería perfección, sino autenticidad. Si pudiera comunicar su propia lucha, otros podrían verse reflejados en ella. Miguel comprendió que su verdadero desafío no radicaba en ser un experto, sino en abrir un camino para aquellos que aún permanecían en la sombra. ¿Sería capaz de manejar la vulnerabilidad como la herramienta más poderosa en su arsenal?
Los días pasaron y la emoción inicial de su proyecto se mezcló con la ansiedad. Empezó a recibir mensajes de personas interesadas en participar, pero cada vez que le preguntaban por su experiencia como líder, la impaciencia lo invadía. Había comenzado a construir una comunidad, sin embargo, aún no había dado el salto real hacia el liderazgo que deseaba representar. Fue entonces que un viejo amigo de su infancia lo contactó. Julián había sido un apoyo constante en los momentos difíciles y tras una conversación profunda, le propuso que colaboraran. Él podía aportar la estructura necesaria y la experiencia en eventos, mientras que Miguel se enfocaría en la conexión personal. La propuesta sonaba ideal, pero la preocupación de depender de otros lo asaltó. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si su visión no coincidía con la de Julián? Después de reflexionar, Miguel se dio cuenta de que el costo de no colaborar podría ser incluso mayor. Decidió encontrarse con él y discutir toda la idea, pesando las inquietudes que lo atormentaban. Quería descubrir si la colaboración podría representar un nuevo objetivo, una verdadera oportunidad para crecer, sin la presión de cargar solo con el peso del liderazgo. La tarde de la reunión, Miguel llegó a la pequeña cafetería donde habían acordado verse. Sus manos temblaban ligeramente mientras esperaba. Al ver a Julián entrar, la mezcla de ansiedad y emoción se intensificó. Esta podría ser la oportunidad que tanto anhelaba o el principio de un nuevo conflicto interno. Cuando Julián se sentó y comenzó a hablar sobre sus ideas y la visión conjunta, la tensión en Miguel se amplificó. ¿Qué pasaría si en este camino de autodescubrimiento se encontraba con un obstáculo que nunca había anticipado? Era el momento de despejar las dudas y tomar decisiones que marcarían su rumbo. Una voz interna le decía que se estaba acercando a una revelación crucial. Mientras charlaban, Miguel comenzaba a vislumbrar una nueva posibilidad, una forma de liderar que lo conectaría más intensamente tanto con su esencia como con los demás. La pregunta se hizo palpable y urgente en su mente. Estaba dispuesto a enfrentarse a sus propios temores, incluso si eso significaba dejar de lado el control que tanto anhelaba. La conversación con Julián fluyó con una intensidad inesperada. Miguel se sintió atrapado entre la emoción de una nueva posibilidad y el miedo a lo desconocido. Cada palabra que Julián pronunciaba parecía desmantelar las murallas que él había levantado en su mente. Sin embargo, también surgió una pregunta crucial: ¿su visión era compatible con la de su amigo? A medida que exploraban ideas, Miguel luchaba contra la inquietud que generaba el temor a perder su propia esencia. El diálogo se tornó en un juego de espejos, donde cada reflexión sobre su propio pasado alimentaba dudas sobre su futuro. Él se debatía entre lo que conocía, su autocrítica y sus limitaciones, y lo que podía ser un líder auténtico que se atreve a mostrar sus vulnerabilidades. Julián compartió experiencias pasadas. Cada relato era un recordatorio de que la liderar no siempre es el arte de saberlo todo, sino de ser capaz de escuchar y aprender. Para Miguel, estas palabras resonaron como una revelación, una chispa que iluminó la penumbra de su inseguridad. Era un contraste poderoso, la percepción de un líder como un sabio frente a la realidad de un ser humano imperfecto. Debía decidir cuál de esas visiones deseaba encarnar, y comprender que la vulnerabilidad podría ser su mayor fortaleza. La conversación tomó un giro inesperado cuando Julián sugirió organizar un pequeño seminario para explorar su idea de empoderamiento personal. Aunque la propuesta parecía emocionante, una sensación similar al miedo clásico se apoderó de Miguel. ¿Y si al final fracasamos? Era una pregunta que lo atormentaba, y aún más aterradora era la posibilidad de compartir su historia frente a un grupo de desconocidos. En su mente, se proyectó a sí mismo en el escenario, visiblemente nervioso, enfrentándose a un público expectante. Sin embargo, un cambio de perspectiva le hizo reconsiderar el miedo. La idea de compartir su historia podría servir como un faro de esperanza para aquellos que luchaban como él lo había hecho. Se dio cuenta de que cada inseguridad podría convertirse en una lección compartida. En lugar de temer a la reacción del público, podría utilizar esa vulnerabilidad como un método para conectar con los demás. La visión de su propio camino quedó clara. Miguel quería ser un ser humano, no un héroe perfecto. Después de horas de intercambio, Miguel se sintió revitalizado. La idea de presentar el seminario se hacía real,
Y la presión que antes lo paralizaba gradualmente se transformaba en una motivación palpable. No obstante, al mismo tiempo, le asaltaron nuevos dilemas. ¿Cómo invitaría a otros a participar sin que sus inseguridades quedaran expuestas ante ellos? Al salir de la cafetería, sintió el aire fresco envuelto en un halo de incertidumbre, pero también de promesas. Su mente daba vueltas, planteando estrategias, posibles temores y oportunidades a aprovechar. Cada paso que daba hacia su autoafirmación parecía consumirlo en reflexiones sobre su capacidad de liderazgo. La realidad de su ambición no era el método perfecto, sino la autenticidad de su voz mezclada con su propia vulnerabilidad. Pero se encontraba en la encrucijada de una importante decisión. La propuesta de trabajar con Julián había abierto una ventana, pero ahora debía responder a una pregunta vital. ¿Podría realmente aceptar no ser el único en el mando, y asumir la responsabilidad compartida que un liderazgo auténtico requería? Con el corazón latiendo fuertemente, Miguel supo que el próximo paso implicaba prepararse para ese seminario y enfrentarse a su propia vulnerabilidad. Pero tal vez había algo más profundo que debería descubrir sobre sí mismo, una parte de su historia que aún no había revelado. El momento de la verdad parecía acercarse y con ello un nuevo desafío. ¿Qué secretos, todavía ocultos, emergieron de su pasado para encender la chispa de su futuro como líder? Miguel pasó la noche en vela, sumido en pensamientos que giraban como un remolino en su mente. La idea del seminario seguía resonando, una insistente llamada que no podía ignorar. La luz de su escritorio iluminaba papeles desordenados, notas dispersas con ideas y temores que aterrorizaban y emocionaban por igual. Era el momento de dar forma a su visión. Al amanecer, se sintió impulsado a sentarse frente a su computadora y comenzar a estructurar el seminario. Cambió cada debería por puedo, desafiando la voz crítica que siempre lo había acompañado. Aquella pequeña modificación era un acto de rebeldía, una declaración de independencia de su propio juicio. Mientras tecleaba, las palabras comenzaban a fluir. Cada párrafo escrito era una liberación, cada idea lo acercaba a la imagen de lo que podía llegar a ser. Las primeras horas fueron simples, pero a medida que profundizaba en su relato, la autoevaluación se tornó más exigente. Miguel se enfrentaba a unas nuevas decisiones, ¿qué experiencias debía compartir? Las interacciones que marcaban su vida laboral se sucedían con rapidez en su mente, pero había un capítulo que siempre había mantenido en la penumbra. El miedo a ser juzgado se instaló de nuevo en su pecho, más fuerte que antes. Recordó la sensación de desprecio que había sentido al ser etiquetado de imperfecto en el mundo laboral. El miedo a exponer aquellas vulnerabilidades lo paralizaba. Sin embargo, con cada retroceso en su pensamiento, una chispa de determinación lo empujaba a seguir adelante. ¿No había decidido que la auténtica fortaleza residía en mostrar las cicatrices? A medida que desarrollaba la estructura del seminario, un patrón emergía: la lucha constante entre su pasado y el deseo de un futuro diferente. El coraje que había requerido por aceptar las oportunidades en medio de sus inseguridades empezaba a brillar. Su experiencia como inmigrante, marcada por la resistencia y el sacrificio, podría ser la clave para conectar con los demás. El seminario podía ser más que un evento, podría ser una plataforma para la empatía, el entendimiento y, sobre todo, el cambio. Con cada palabra, la emoción por lo que se avecinaba se transformó en energía. Pero en el fondo de su ser, una sombra permanecía. ¿Sería suficiente su experiencia como para guiar a otros? Esa pregunta le susurraba en los momentos de duda, haciéndolo cuestionar si realmente podía cumplir la promesa de convertirse en un líder que inspira. Finalmente, Miguel tomó una decisión esencial: comenzaría su relato desde su llegada al país. Plasmaría sus dudas, sus fracasos y, sobre todo, cómo había aprendido a levantarse de cada golpe recibido. Presentar esto no como un héroe, sino como un hombre sensible educado por la vida y sus desafíos. Sería una invitación abierta para que otros también compartieran sus historias. Para su sorpresa, se sintió aliviado al atrever a dar ese paso. En su mente, la imagen del público se volvió menos aterradora y más esperanzadora. Podría no ser un líder perfecto, pero sí sería un faro de luz que guía desde la vulnerabilidad. Pero justo cuando creía dominar el desafío que le aguardaba, un mensaje de Julián lo interrumpió.
Sencillo, pero directo. Miguel, ¿estás listo para enfrentarte a ti mismo y a tu audiencia? La pregunta cargaba un peso abrumador. Miguel cerró los ojos, absorbiendo la implicación de lo que estaba por venir. El desafío finalmente se definió. No se trataba solo de presentar, sino de desnudarse emocionalmente, de abrir la puerta a la vulnerabilidad frente a otros. Con esa realización, Miguel confrontó otro de sus miedos más profundos, el temor al rechazo. Desde su interior resonó una voz que decía que solo de esa forma podría realmente transformar no solo su vida, sino también la de los demás. Mientras se preparaba para un cambio irreversible, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo se vería el escenario ante su historia? ¿Qué eco tendría en quienes lo escucharan? El momento crucial estaba a la vuelta de la esquina, y los secretos del pasado que había enterrado lentamente comenzaban a resurgir. ¿Estaría preparado para compartir la verdad? ¿Y cómo afectaría eso su camino hacia el liderazgo que tanto anhelaba? Miguel se encontraba frente a su espejo, ajustando su corbata con manos temblorosas. El día del seminario había llegado y la mezcla de duda y determinación se cocinaba en su interior. Había pasado semanas preparándose, no solo como orador, sino como alguien dispuesto a desenmascarar sus miedos más profundos. Cada paso que había dado desde su llegada a la universidad tenía el mismo propósito: mostrar que el camino hacia el éxito se traza a través del fracaso y la vulnerabilidad. Mirándose fijamente a los ojos, recordó su viaje, su lucha y la voz de su madre, que siempre le decía: el valor no significa no tener miedo, sino hacer lo que se debe hacer a pesar del miedo. Con este mantra en mente, Miguel se dirigió al auditorio. Su corazón latía con tanta fuerza que era casi ensordecedor. Al entrar al espacio, sintió una energía palpable. Muchos asistentes tenían vivencias similares, algunos se veían tan nerviosos como él. Sin embargo, también pudo notar la curiosidad en sus miradas, un reflejo de deseo por conectarse de una manera significativa. Este era el momento esperado. Cuando el micrófono se encendió, un silencio reverente cubrió la sala. Miguel respiró hondo y comenzó a contar su historia. Narró sus días en el bufete, las risas de los abogados que una vez le parecieron burlonas y su lucha constante entre el deber y su deseo de superarse. A medida que hablaba, los murmullos de la audiencia se transformaron en un suave eco de identificación. Su historia era la historia de muchos, la búsqueda de un lugar al que pertenecer y el desafío de superar adversidades. Cada palabra parecía un ladrillo que construía no solo su relato, sino también una conexión profunda con sus oyentes. Miguel habló de la beca, de la incertidumbre que le producía dejar atrás la responsabilidad sobre su familia. A medida que compartía sus fracasos, aquellos momentos en que se sintió desfallecer, vio en sus rostros una respuesta de empatía. Y así, comenzó a revelar sus miedos, su sensación de ser un impostor en un mundo que parecía ajeno. Explicó cómo las críticas de su profesor lo llevaron a replantearse su relación con el aprendizaje. Habló de la valentía que vio en sus compañeros y de la fortaleza que había encontrado en su vulnerabilidad. Y, en lugar de ver esa vulnerabilidad como una debilidad, Miguel la abrazó, convirtiéndola en su bandera. Cada cualidad que había creído defectuosa ahora se alzaba como un estandarte de superación. Una ovación cerrada selló el final de su discurso. Las lágrimas brillas en varios ojos no eran solo reflejos de compasión, sino la representación del impacto que su historia había generado. Miguel se dio cuenta de que no solo había construido un puente hacia los demás, sino que también se había parado en una plataforma mucho más sólida. La conexión había eliminado la barrera del miedo. Después del evento, las conversaciones fluyeron. Cada persona que se acercaba a él compartía fragmentos de sus propias historias. Eran relatos de dolor, de lucha y de triunfo, historias que Miguel sabía que debían verse reflejadas en el mundo. Había cultivado un espacio donde el miedo no necesitaba ser un secreto. Fue en esos momentos de intimidad que Miguel entendió el verdadero significado del liderazgo. No se trataba de estar al frente, sino de caminar junto a otros, de ser el espejo que reflejaba la valentía en cada uno. Logró no solo reconocimiento, sino también respeto. La inseguridad que antes lo abrazaba se hallaba ahora en el pasado, dejando un eco de confianza y competencia bien ganadas. Con su nuevo proyecto en marcha, Miguel se sintió más que listo para enfrentar lo que viniera.
Estaba guiando a otros y, al hacerlo, se estaba guiando a sí mismo. Este camino de empoderar a otros se convirtió en su nueva misión, un propósito irrevocable. La sombra del limpiador se desvanecía, dejándole solo un camino abierto hacia el futuro. Miguel ya no se sentía atrapado en su historia, ahora era su narrador. Había alcanzado no solo sus sueños, sino también el deseo profundo de ser parte de algo más grande que él mismo. Con una confianza renovada, se preguntaba qué otros horizontes podría conquistar. Las posibilidades eran infinitas y, junto a su nuevo propósito, Miguel había encontrado su lugar en el mundo. El viaje de transformación estaba claramente en marcha. Así, Miguel se despidió de su pasado y dio la bienvenida a su futuro. Un futuro que ya no era un reflejo de sus miedos, sino una celebración de su resiliencia. ¿Ahora, estás listo para tomar las riendas de tu propia historia? No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas vean estos relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías sobre esta conclusión en la sección de abajo, tu opinión es vital. Y sobre todo, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de hacerlo. ¡Vamos!